Muy buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Nuevamente estamos para rendir nuestro culto al Señor en esta mañana. Ustedes saben que cada domingo nos congregamos con ese motivo. Y esperamos que cada domingo a las 8 de la mañana podamos hacer un esfuerzo para venir y poder también compartir de la comunión los unos con los otros, ¿no? Siempre estamos empezando un poco tarde porque no tenemos muchos hermanos a tiempo, ¿no? Bueno, hermanos, hoy el mundo católico recuerda aquello que se llama el Domingo de Ramos, ¿no? Se dice que es como hoy que nuestro Señor Jesucristo hubiera entrado a Jerusalén, ¿no? En medio de una multitud que se había congregado a las orillas del camino y estaban echando flores, en fin, y gritando también, ¿no? Hosana, bendito el nombre del Señor, ¿no? Y bueno, esas mismas personas, pasado una semana, estaban participando también en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que esta semana que viene, pues estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, por lo menos desde que me he empezado a congregar de niño, esta fecha era de mucha importancia para la Iglesia del Señor y ahora casi ya no lo siento tanto así, ¿no? Y se realizaban conferencias en esos días y muy especialmente realizábamos la marcha pascual que se llamaba el Domingo de Resurrección y lo hacíamos a las 4 de la mañana. Nos congregábamos a las 4 y salíamos marchando por las calles y hasta aquí en un punto nos encontrábamos todas las iglesias de la ciudad, estoy hablando de la ciudad de Oruro, y íbamos a un lugar, bueno, su nombre se llama Conchupata, donde nos congregábamos todas las iglesias y hacíamos un culto de resurrección. Cuando vine aquí, bueno, todavía se continuaba haciendo y lo hacíamos en el Coliseo Metodista, en la ciudad. También marchábamos, ¿no? Y como iglesia también nosotros marchábamos cuando yo estaba en la iglesia de Betel en la ciudad, ¿no? Marchábamos, pero no veía tanto una unidad compacta como en Oruro, sino que varias iglesias marchábamos aquí, pero no era la totalidad de las iglesias. En cambio en Oruro era la totalidad, ¿no? Y ha pasado el tiempo y prácticamente ya casi no se hace, ¿no? Especialmente aquí en el Alto, cuando ya nos hemos establecido aquí, hemos visto que cada iglesia por su lado, o varias iglesias por su lado, hacen su marcha y bueno, ya un poco se ha desvirtuado, ¿no? Pero creo que, hermanos, si realmente el Señor no hubiera resucitado y solo hubiera muerto, y hubiera quedado en la sepultura, no hubiera tenido sentido su muerte, ¿no? ¿Qué le da el valor trascendental para la salvación de nuestras almas
para el perdón de nuestros pecados. No es otra cosa sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con solo su muerte hubiera sido una obra incompleta. Pero gracias a Dios que Él lo resucitó en el tercer día. Y gracias a ello ahora nosotros no solo que podemos ser salvos, sino que podemos ser victoriosos frente a las tentaciones y a las pruebas, porque el Señor ha vencido la muerte a través de su resurrección. Ha vencido al pecado y a nuestro enemigo, el diablo, para que nosotros podamos tener victoria, si realmente hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Bueno, esto les digo en esta mañana, porque el próximo domingo, y como lo hemos hecho también el año pasado, vamos a tener nuestro culto de resurrección a las 7 de la mañana. Hermanos, eso pongan en su agenda. Vamos a tener el culto de resurrección a las 7 de la mañana. Y vamos a realizar un solo culto. No vamos a realizar dos como cada domingo estamos realizando. ¿No? Entonces, no se olvide. Y luego, aproximadamente a las 9, vamos a estar terminando ese culto. Y para eso, la Unión Cristiana Evangélica nos ha invitado para que podamos participar de la conferencia anual o de Semana Santa que se realiza, y va a empezar el día jueves en la noche a las 7:30 y va a ser virtual. El jueves en la noche la inauguración va a ser virtual, les van a mandar el Zoom, el link, y ustedes van a poder conectarse. Pero el día viernes, el sábado y el domingo va a ser todo el día. Viernes empieza a las 9 y va a ser todo el día, sábado y domingo también, ¿no? Así que el domingo, después del culto que vamos a tener aquí, están invitados para que podamos participar en esa conferencia, ¿no? Así que recuerden eso, hermanos, y reserven también su tiempo, ¿no? Y como les digo, hermanos, esta es una fecha trascendental para nosotros como creyentes en el Señor, y realmente debiéramos nosotros celebrarlo, festejarlo, y siempre recuerdo yo que cuando marchamos en Oruro, en la marcha, pues no había un momento de silencio, sino que todo el tiempo estábamos gritando a voz en cuello: gloria al Señor, Cristo ha resucitado. Y todos nos sentíamos felices por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que también nosotros debemos recordar aquello. No vamos a tener la marcha, pero creo que debe producir una alegría en nuestro corazón, porque realmente nosotros nos consideramos los verdaderos hijos de Dios, que hemos tenido el gran privilegio de que Dios se fije en nosotros. Cuando nos vemos lo que somos realmente en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, por lo menos yo digo: ¿qué te has fijado en mí, Señor, para darme la salvación y para perdonar mis pecados y darme la vida eterna? Sin nada de bueno yo tenía. Era tan perverso, era tan miserable pecador,
y nada bueno he hecho para merecer que perdones mis pecados y me des la salvación. Y todavía digo, me has dado el privilegio de anunciar, predicar tu palabra. Y eso solamente lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. Y eso debe causarnos, hermanos, una gran alegría de todo lo que ha hecho el Señor. Él se ha fijado en nosotros, en una gran multitud de gente que está perdida en el pecado. Él nos ha rescatado a cada uno de nosotros, y gratuitamente, sin que nada hayamos hecho nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 5. Estamos ya en el último capítulo de esta carta. Primera Pedro capítulo 5, y vamos a ver del versículo 6 hasta el versículo, o más bien versículo 5 hasta el versículo 7. Solamente vamos a leer 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Cuando recordamos, Señor, todo lo que tú has hecho en favor de cada uno de nosotros, no podemos hacer otra cosa sino inclinarnos delante de ti, Señor, y reconocer primeramente que tú eres un Dios santo, un Dios perfecto, pero también un Dios justo, un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia por nosotros que somos pecadores, que por más esfuerzo que hagamos, como humanos que somos, nunca podemos librarnos de esa vida de pecado. Pero en tu grande amor, Señor, tú has ofrecido a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, por nuestros pecados. Él se ha hecho hombre igual que nosotros, pero sin pecado. Solo así te agradó su sacrificio, para que a través de Él podamos recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por esa obra perfecta. Y con ese motivo, Señor, estamos congregados cada domingo. Y este domingo, Señor, empieza una semana, Señor, cuando tú primeramente entraste a Jerusalén, exaltado por mucha gente,
pero que no entendieron, Señor, el propósito para lo cual tú habías venido a este mundo. Y en esta semana, Señor, como en esta semana hace más de 2000 años atrás, empezó la agonía, los sufrimientos, el dolor, la carga de nuestros pecados. Hasta que llegaste, Señor, a la cruz. Hicieron todo lo que tal vez ningún hombre ha podido enfrentar, soportar o sobrellevar. Tú lo hiciste. Siendo inocente, siendo perfecto, y moriste como el peor malhechor en nuestro lugar. A todos quienes te ofendieron y te llevaron a la cruz, tú no respondiste. Tú podías haberlos hecho, pero no lo hiciste. Más por el contrario, Señor, tú dijiste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los hombres, cuando estamos extraviados lejos de ti, realmente no nos damos cuenta y no sabemos lo que estamos haciendo y pensamos que nuestro camino de pecado está bien. Pero cuando tú, Señor, has abierto nuestros ojos, has alumbrado nuestros corazones con tu luz, nos damos cuenta que miserables somos. Y solo tú, Señor, cuando has venido a nosotros, nos has limpiado, nos has lavado, nos has purificado y nos has hecho, Señor, blancos como la nieve. Y nos has dado, Señor, el privilegio de tener la entrada libre, Señor, a tu presencia. Señor, en esta mañana queremos rogarte que tú nos hables, Señor, a través de esta porción de tu palabra. Que realmente, Señor, podamos recordarla, que continuamente, Señor, esté en nosotros, en nuestro corazón. Prepáranos, Señor, obra a través de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como dije, estamos en el último capítulo de 1 Pedro, ¿no? Y en esta porción vamos a tocar solamente 3 versículos, del versículo 6 o 5 al 7, ¿no? Y hemos titulado estos textos una exhortación a la sujeción en humildad y plena confianza en Dios. Tres versículos engloban o abarcan y se constituyen en un gran pasaje que habla sobre la humildad. La humildad es una de las primeras virtudes o características
que deben adornar la vida de un creyente. Lamentablemente, muchas personas, cuando escuchan la palabra humildad, no quieren hablar, no quieren enfocar, porque piensan que esa palabra humildad significa o representa a una persona tímida, muy débil, retraída, pobre, ignorante, y bueno, tal vez otras cosas más podríamos decir, ¿no? Por eso la gente, cuando hablamos acerca de la humildad, no quieren escuchar, no quieren hablar, ¿no? Pero tenemos que decir que para Dios esto no es así. Para Dios la humildad tiene un profundo significado. La humildad que Dios busca en el hombre es para darle más fuerza y prácticamente le convierte en la persona más asombrosa, que en medio de los demás puede causar una gran impresión y admiración. Esa es la humildad que Dios nos da. Por eso, cuando decimos de que es una de las primeras virtudes que debe caracterizar a un creyente, hermanos, no debemos avergonzarnos, porque Dios valora en gran dimensión lo que realmente es la humildad. Ahora el apóstol Pedro, en este pasaje, en primer lugar, nos está diciendo sujeción de los creyentes a los ancianos. Pedro, después de hablar a los líderes de la iglesia, a la misma iglesia, ahora se dirige expresamente a los jóvenes. ¿Cómo debe ser la relación entre los ancianos o adultos mayores o adultos, ¿no? Y con los jóvenes? El apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 5, en su primera parte nos dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud, el comportamiento de los jóvenes en la iglesia, ¿no?, frente a los demás creyentes, a los demás cristianos? El apóstol Pedro, en los pasajes anteriores, ya exhortó a la iglesia, a los creyentes, ¿no?, a ser sumisos a las autoridades gubernamentales. Eso podemos encontrar en el capítulo 2, versículos 13 al 17. Y lo mismo podemos encontrar también cuando el apóstol Pablo dijo en Romanos o en 1 Corintios capítulo 13, ¿no?, que los creyentes, la iglesia del Señor debe saber que las autoridades, toda autoridad, dice, ¿no?,
está puesta por Dios, sea buena o sea mala. No somos nosotros que vamos a condenar o elogiar a los gobernantes. Es Dios quien se encarga de ellos, ¿no? Pero proviene de Dios. Y a nosotros nos encarga que debemos sujetarnos, ¿no? Lamentablemente, la gente, especialmente la mayoría que no conoce al Señor, se han rebelado, se rebelan contra las autoridades puestas, ¿no? Porque ellos no entienden que han sido establecidas por Dios. El apóstol Pedro también, en el mismo capítulo 2, versículos 18 al 25, habla a los esclavos a ser sumisos a sus amos. Ninguno de nosotros seguramente quisiéramos ser esclavizados, por decir, en el trabajo, en el empleo o de alguna otra forma. Aún inclusive en la casa, en el hogar, ¿no? Muchas veces escuchamos decir aquello, ¿no? Esposas quejándose y diciendo, yo no soy esclava, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que los esclavos deben estar sujetos a sus amos, a sus empleadores, ¿no? Y como creyentes, pues, debemos estar. Posiblemente el trato, el salario, en fin, no sean satisfactorios, no sean expectados, pero la enseñanza es que tenemos que estar sujetos, sumisos. El apóstol Pedro también, en el capítulo 3, versículos 1 al 6, nos habla a las esposas que deben estar sujetas o sumisas a su esposo, ¿no? Muchas veces dentro del matrimonio no es fácil porque se juntan dos personas con diferente trasfondo, ¿no? Cada uno se forma de diferente manera y a veces, especialmente el varón, quiere imponer como él se ha formado en su casa. Y bueno, la esposa que se ha formado de otra manera, pues no está dispuesto para sujetarse, ¿no? Porque lo considera como una imposición. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos estar sumisos, especialmente hablo a las hermanas, a nuestros esposos, ¿no? No solo cuando ellos son buenos, cariñosos, amorosos, tiernos, sino también cuando ellos son ásperos. Debemos sujetarlos, ¿no? Y esto no solamente decimos a los que están en matrimonio, sino también a los jóvenes que están camino al matrimonio, ¿no? En este tiempo es sumamente difícil. Yo creo mucho peor que antes. Por lo menos recuerdo yo que cuando una pareja joven se casaba,
de pronto tenía muchos problemas y la mujer salía de su casa y volvía donde sus padres. ¿Y qué hacían los padres? Los padres la agarraban a la mujer o a su hija y de vuelta le llevaban donde estaba su marido. Y la hija se quejaba, pero me maltrata, me pega y me hace esto que lo otro. Tú te has buscado, ahora tienes que aguantar. Esa era la forma de trato que se daba. Hoy es al revés. En algunos casos las hijas están dispuestas para sobrellevar la situación difícil con su esposo. Pero ¿quiénes son los que se preocupan? Son los padres. Varias veces vienen a la oficina los padres y me dicen, doctor, ¿qué hago? Su marido a mi hija le está pegando, le está maltratando. ¿Qué hago? ¿Dónde está tu hija? Ahí está en su casa. Ella que venga, voy a hablar con ella. ¿No? O sea, son los padres que a veces buscan, ¿no? Que tal vez le diga, bueno, si le pega tanto y tu hija no puede aguantar, bueno, ya, separarlo, llévatelo. Eso creo que espera, ¿no? Pero como creyentes, dice la palabra del Señor, que debemos estar sujetos, sumisos al esposo. Y no solamente entre esposo y esposa que son creyentes. Cuando son ambos creyentes es más llevadero, ¿no? Si al menos han entendido la palabra del Señor, porque cuando sufrimos nos acordamos que el Señor ha sufrido mucho más por nosotros. Ha dado su vida, ha muerto en la cruz, ¿no? Y los hombres, marido o mujer, que sufren en su hogar, nunca podemos alcanzar lo que el Señor ha sufrido por nosotros. Si entendemos aquello, entonces vamos a sobrellevar. ¿Y qué tendría que haber entre esposo y esposa cristiana? No dejar pasar el tiempo, los días. Porque a veces pensamos que pasan las horas y los días y bueno, ya de una u otra manera vuelven a hablarse y parece que volviera la comunión o la relación y parece que ya todo ha pasado. Pero cuando otra vez vuelve un problema y la esposa se acuerda y empiezan otra vez con los problemas. Tiene que haber perdón en cada ocasión, en cada momento, entre ambos. No necesitamos que diga, mi esposo es el culpable, ella me tiene que pedir perdón. Eso no es la forma de perdón que la palabra nos enseña. Ambos tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿No? Si no fuera así en un hogar cristiano, seguramente también como los que no conocen al Señor, estaríamos en separaciones y en divorcios. Pero si en algún hogar o si en alguien, ¿no? Sea el varón o la mujer se convierte al Señor, pero no se convierte la pareja, hermanos, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que debemos estar dispuestos para sobrellevar, para mostrar cómo el Señor, cómo Dios está cambiando y transformando nuestra vida y a través de nuestro testimonio, sea el hombre o la mujer que no conoce al Señor, venga al Señor. La semana pasada compartí yo, nuestro hermano
Juan, que está aquí, él nos decía, o él me decía, cómo su mamá y ellos oraban para que su padre se convirtiera. Él era bastante soberbio, orgulloso, y no quería escuchar la palabra del Señor. Pero por la vida piadosa, por las oraciones de su esposa, un día sin que ellos le hablaron o trataran de llevarla a la iglesia, él se presentó en la iglesia con sus propios pies. Un testimonio digno delante del Señor puede ganar sin palabras. Y si eso está, o si eso es así en nuestro hogar, oremos al Señor. Pidamos al Señor. Puede ser meses, aún puede ser años, pero oremos al Señor. No es que yo oro hoy y mañana ya tiene que cambiar mi esposa o mi esposo, no, sino el Señor tiene su tiempo, ¿no? Pero dice también la palabra del Señor, si finalmente no puede convivir con alguien que lo maltrata y que le hace la vida imposible, sepárense, pero quédense sin casar, solos, ¿no? Y es posible que ellos, cuando vean aquello, vengan al Señor, ¿no? Ha ocurrido en muchos casos, cuando los esposos o las esposas, a través de su vida y su testimonio, han ganado a otras personas. Bueno, hemos visto que tenemos que sujetarnos a las autoridades, que los empleados o esclavos deben sujetarse a sus amos o empleadores, y también ahora hemos visto que las esposas deben sujetarse o someterse a sus esposos. Ahora el apóstol Pedro nos dice que los jóvenes también deben sujetarse, ¿no? Y aceptar de todo corazón y con toda mansedumbre no solo el liderazgo de los ancianos, sino también someterse a los otros o a los demás hermanos mayores de la iglesia. Ser respetuosos y considerados con las personas mayores. Y otra vez aquí decimos, no tenemos que fijarnos si los ancianos y hermanos dentro de la iglesia, hermanos mayores dentro de la iglesia, hablando esto a los jóvenes, que sean buenos hermanos, ¿no? Que traten bien a los jóvenes. No, sino ellos tienen el deber de sujetarse a los mayores y a los líderes de la iglesia del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Los jóvenes deben tener la humildad de aprender de sus mayores y respetar el liderazgo de los ancianos dentro de la iglesia. Tratar con dureza y faltar el respeto a los ancianos y a los mayores, muy especialmente tratándose de una iglesia, es una actitud inadecuada de los jóvenes. No es una actitud digna de un joven cristiano. En una iglesia no
no puede haber un conflicto de generaciones. Lamentablemente, a veces en la iglesia, los jóvenes están más despiertos mentalmente, físicamente son más dinámicos, ¿no? Y ellos ven muchas cosas que quisieran que cambie dentro de la iglesia. Naturalmente, también ven ellos lo que dice la palabra y cómo debe ser la vida de un creyente, de un cristiano, pero resulta que en la iglesia no está de esta manera, ¿no? Y a veces ellos se refieren, hablan acerca de estas cosas, pero los mayores o el liderazgo de los ancianos no siempre están preparados ni entienden los cambios que los jóvenes están pretendiendo. Los jóvenes, o más bien los ancianos, o personas mayores ya, a veces ya nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida, ¿no? Y no queremos, y no estamos dispuestos para aceptar los cambios que muchos de los jóvenes están pretendiendo. Pero es necesario que los jóvenes puedan entender que varias de las cosas que posiblemente ellos están viendo, ¿no?, que no debe ser así, los mayores saben por qué están así las cosas. Ellos tienen experiencia en su vida, ¿no? Y los jóvenes también tienen que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Pero todas estas cosas no pueden ocasionar y producir un malestar entre los mayores y los jóvenes. Lamentablemente, en muchas ocasiones y en varias iglesias se produce aquello, como una rivalidad entre hermanos mayores y jóvenes. Pero ahora el apóstol Pedro, dirigiéndose a los jóvenes, les dice, deben estar sujetos, sumisos a los líderes y a los hermanos mayores dentro de la iglesia. Y más aún, él dice que sean respetuosos y considerados con los hermanos mayores. Por otra parte, este término o palabra de sujeción en el griego se conoce como neuteroi, que literalmente significa el más joven, lo cual contrasta con la palabra en griego presbiteroi, que literalmente también significa el más viejo. Y cuando hablamos de presbíteros dentro de la iglesia, está queriendo significar que se refiere a personas de edad, ¿no? Por esta situación, por esta clase de interpretación, uno de los comentaristas, Müller, sugiere que neuteroi, aquí en el versículo que el apóstol Pedro nos dice, ¿no?, representa a todos los creyentes que están en un proceso de maduración, es decir, son jóvenes espiritualmente, ¿no? No es
como en otros lugares o en estas situaciones, ¿no? Bueno, yo empiezo a congregarme y bueno, ya quiero que me den el tiempo, la oportunidad, que me usen, que me hagan esto y lo otro, ¿no? Ya quiero participar y bueno, también me fijo que hay muchas cosas que no están bien, ya quiero corregir, etcétera, ¿no? No es así. Aquí está hablando, ¿no? Este comentarista, haciendo una comparación no solamente de un joven en edad, sino más bien un joven espiritualmente. Un creyente, tal vez no podemos decir nuevo, pero que está poco tiempo todavía en la iglesia y él necesita conocer más acerca de la palabra del Señor. Por eso decimos que está en proceso de maduración. Todavía no es una persona madura, ¿no? Y por eso el apóstol Pedro, cuando utiliza esta palabra de sujeción, ¿no? Es una palabra que el apóstol Pedro ya nos ha referido en los pasajes que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Es decir, la sujeción y la sumisión, ¿no? Es una de las características o virtudes que deben adornar también la vida de un creyente, no solamente de un creyente joven, sino de un creyente mayor o anciano. Aquello, la sujeción los unos con los otros, ¿no? Ayuda en la armonía y la comprensión que debe haber dentro de una iglesia entre todos los creyentes. Cuando hay diferencias, se presenta el malestar y no hay una verdadera comunión entre los creyentes dentro de la iglesia. Bueno, después de que el apóstol Pedro habla a los jóvenes que deben ser sumisos, en segundo lugar el apóstol Pedro ahora nos habla a los creyentes que deben someterse unos a otros con toda humildad. ¿Cómo entonces debe ser la relación entre los hermanos dentro de una iglesia? El apóstol Pedro en el versículo 5, en su segunda parte nos dice: sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro da una orden, ¿no? Pero luego señala también que los cristianos deben recordar siempre que deben ceñirse de humildad, porque dice: Dios resiste a los soberbios o a los orgullosos. Entonces los creyentes, la primera cosa que debemos recordar es que debemos tener una actitud de humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Y en esto cada uno de nosotros tenemos que ver cuánto de humildad hay y cuánto de soberbia y de orgullo todavía. Y la segunda cosa que el apóstol Pedro dice
y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. El favor de Dios está con los humildes. Dios rechaza a los orgullosos. En otras palabras, podemos decir también que Dios está siempre atento y dispuesto para escuchar a los humildes. En cambio, a los orgullosos, dice, los rechaza. Todos los cristianos, ¿no?, realmente debemos estar vestidos de humildad o revestidos de humildad. La humildad es constituye un honor para un creyente. La humildad honra a un creyente, mientras que el orgullo es la entrada a la caída. Si todavía entre nosotros como creyentes que somos hay todavía orgullo, ¿no?, debemos examinar nuestro corazón, ¿no? En Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 34, dice la palabra: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Uno de los comentaristas dice que Dios resiste a los orgullosos porque odia el pecado del orgullo. Y Proverbios en capítulo 6, versículos 16 y 17 nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dice, esas son las cosas que Dios aborrece. Y en el capítulo 8, el versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando decimos tenemos que tener temor a Dios, eso es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia es el camino que nos lleva hacia el pecado, hacia la maldad. En ese mismo versículo, en su última parte, dice que Dios aborrece la boca perversa. Recordemos, hermanos, que el ángel más bello, el primer ángel, digamos así, Lucifer, en Isaías el capítulo 14 nos dice que él cayó por orgullo, porque él quería ser igual que Dios. Lo mismo ocurrió con Eva. ¿Qué le impulsó para coger el fruto y comer? No fue otra cosa sino su orgullo. Porque Satanás, mediante la serpiente, le dijo, ¿no?, con que Dios les ha dicho que no coman de este fruto, es que Él sabe si ustedes van a comer, van a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva seguramente pensó y dijo, caramba, qué malo Dios, qué egoísta, no quiere que seamos igual que Él. Así que comió del fruto. Y
les digo, hermanos, que sutilmente, aunque muchos de nosotros nos consideramos que no hay orgullo en nosotros, y sin embargo todavía lo hay. Y en muchas ocasiones se manifiesta. Está en nosotros. Pero gracias a Dios, si realmente nosotros hemos entendido, entonces vamos a acudir al Señor. Y muchas veces el Señor tiene que obrar de diferentes maneras. Cuando nosotros no entendemos, a veces Dios trae pruebas muy duras. Y les digo por experiencia propia, yo he tenido que aprender la humildad a través de muchas pruebas. Pero no puedo decir que soy humilde, porque todavía hay algo en mí y que tengo que pedir siempre al Señor que Él quite de mí el orgullo. ¿No? Y cada uno de nosotros, hermanos, veamos aquello en nosotros y nos revistamos de humildad. Eso es lo que está buscando y esperando el Señor de cada uno de nosotros. Esta palabra que hemos dicho desde vestirse significa atarse un trozo de tela. Los esclavos, para diferenciarse, se ataban un delantal, que no lo hacían los amos o los hombres libres, ¿no?, sino los esclavos. Y cuando tú le veías con un delantal a una persona, entonces tenías que pensar que esa persona es un esclavo, ¿no? Los cristianos realmente debemos relacionar la humildad a nuestra conducta, de tal manera que los demás hermanos, ¿no?, nos reconozcan a través de esa virtud de la humildad. Lamentablemente, muchos de los cristianos, cuando tenemos que relacionarnos con otras personas o acudir a algún lugar, sea autoridad o alguna oficina, para reclamar algún asunto, nos olvidamos de la humildad y renace en nosotros la soberbia, el orgullo, ¿no? Y no queremos, como algunas veces alguien dice, no me voy a dejar pisotear, ¿no? Pero la humildad nos lleva a aquello. ¿Qué es lo que más importa? Que nosotros salgamos bien de algún lugar o frente a alguna persona y digamos, me he hecho respetar. O que asumamos una actitud de humildad y agrademos al Señor. Porque dice el Señor en este mismo pasaje, ¿no?, a quienes se humillan, Él los exaltará. Y aquellos que se exaltan, que se llenan de orgullo, dice, Él también los va a humillar, ¿no? Mostremos entonces en todo lugar, en toda circunstancia, humildad, y sepamos que nuestra humildad va a ser reconocida y Dios pues va a exaltarnos.
En tercer lugar, el apóstol Pedro nos dice que la humillación debe ser bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra relación con Dios? Dice el versículo 6, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, si la gente, si los hombres menosprecian y no ven con buenos ojos a la persona humilde, dice aquí, pues Dios es poderoso. Y cuando aprendemos y tomamos la actitud de humildad, recordemos que nuestra humildad está bajo la poderosa mano de Dios. Aunque los demás traten o nos maltraten y nos pisoteen, como decimos, ¿no? Nuestra humildad está protegida, está alimentada por la poderosa mano de Dios. Pero tiene una condición. Dice la última parte de este versículo, para que Él os exalte. ¿Cuándo dice? Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que dejar que realmente Dios lo haga. Dejar todas las áreas de nuestra vida al Señor, que Él controle. Cuando el Señor vea realmente que nuestra vida, nuestra actitud, nuestra conducta está controlada por Él, entonces es el tiempo cuando Él nos va a exaltar. Pero entre tanto que todavía hay orgullo, hay soberbia en nosotros, el Señor no lo va a exaltar. No nos va a exaltar. En esta parte queremos referirnos a aquella parábola que el Señor Jesucristo refirió en Lucas capítulo 18, el versículo 9 al 14. ¿Se acuerdan ustedes del encuentro entre el fariseo y el publicano que estaban en el templo? El fariseo, que estaba ponderando y exaltando sus propias virtudes, ¿no? Otorgándose la máxima calificación por su conducta, que él decía que cumplía con toda la ley, que él daba sus diezmos de todo lo que ganaba, que él estaba siempre orando de acuerdo a lo que ellos habían determinado, que él estaba alejado del pecado, según él. Por eso él menospreciaba al publicano, al cobrador de impuestos, porque sabían que un cobrador de impuestos era mal visto, era conocido por una persona corrupta. Él dijo, no soy como este publicano. Miserable, ladrón, engañador, ¿no? Él se le conocía como la persona intachable, perfecta. Pero qué pena, dice la palabra del Señor, que él no salió perdonado
de sus pecados, porque Dios no escuchó sus oraciones. En cambio, dice la palabra del Señor, que el publicano ni siquiera quería alzar su rostro al cielo. Él estaba inclinado, postrado ahí, reconociendo que era un hombre pecador, que él no merecía elevar o levantar su cabeza y dirigirse a Dios. Se consideraba un miserable. Él reconocía su pecado. Y por eso dice la palabra que él salió justificado. Dios escuchó sus oraciones y él recibió el perdón y salió justificado. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros, hermanos, ¿no?, debemos asumir una actitud de humildad, de reconocer que no somos realmente perfectos, que no somos intachables, que somos pecadores y necesitamos de Dios. No podemos librarnos de nuestro pecado, solo Dios puede hacerlo. ¿No? Nunca tratemos y pensemos que nosotros somos buenos y los demás son los malos. No es así. Nosotros también somos pecadores. Dice también el apóstol Pedro, en cuarto lugar, ante la ansiedad, nuestra confianza debe estar en Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra relación con nosotros mismos? Estamos hablando de nosotros. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad es una especie de autoflagelación. Esta palabra, ansiedad, que viene del griego, es o significa estrangulamiento. Es como estrangular. La ansiedad nos asfixia y nos aprieta el cuello como para estrangularnos. Un comentarista dijo que la ansiedad también significa ser atraído por diferentes direcciones. Cuando cada uno de nosotros empezamos a examinar nuestra vida, nuestra situación, no solo del presente, aún del pasado, y aún pensamos en el futuro, y vemos que hay muchas cosas pendientes en nosotros de toda naturaleza, ¿qué hacemos? Empezamos a pensar, y cuántos de nosotros, hermanos, cuando recordamos y vemos la situación, a veces no descansamos, no dormimos, no estamos en paz, ¿no? ¿Por qué? Porque es una preocupación tan grande, como dice
El significado de la ansiedad es como que algo nos quiere ahogar y nos quiere estrangular. La ansiedad podemos comparar con esa palabra que ahora ya se ha hecho tan conocida, que es el estrés. ¿Cuántos se han enfermado o se enferman ahora con el estrés? Podemos decir que este mal de la ansiedad, comparando con el estrés, es el peor mal de este siglo, que afecta a pequeños y grandes, ricos y pobres, hombres pudientes, hombres pobres, hombres cultos o preparados, hombres ignorantes o analfabetos, hombres religiosos, beatos o ateos, pero la estrés afecta a todos. La ansiedad es inútil de querer controlar. ¿Cuántos de nosotros queremos dejar de pensar, dejar de preocuparnos? Y un momento lo hacemos, pero después volvemos a lo mismo y estamos en aquel. Pero tenemos que recordar, hermanos, que dice la palabra. Somos nosotros capaces de agregar, de cambiar algo a nuestra fisonomía, al cuerpo que nos ha dado Dios. O podemos nosotros añadir un día más a nuestra existencia. ¿Cuántos a veces cuando vemos a nuestro alrededor algún ser querido que se enferma y está por mucho tiempo, nos desesperamos y lloramos? Podemos cambiar nosotros aquella situación. Algunos inclusive acudimos y buscamos al mejor médico especialista, y algunos inclusive tratan o van a buscar en el exterior, y podemos solucionarlo. La vida nos ha dado Dios, y cuando Él decida, también Él nos va a llevar. Seamos jóvenes, viejos, sanos o enfermos. Qué pena, no sé si aquí está el hermano Eloy, su sobrino, un joven lleno de vida. Esta semana que ha pasado, en un accidente, ha fallecido. ¿Quién podía esperar? ¿Quién pensaba? Nadie. ¿No? Y la ansiedad es como aquello. Y les digo que el 70%, ¿no?, está comprobado que los problemas que confronta el hombre es por causa de la ansiedad. Es por causa de la estrés, como diríamos nosotros ahora, ¿no? De tal manera tenemos que entender que en vano nosotros vamos a preocuparnos, ¿no?, tratando o buscando o pensando que vamos a encontrar la solución para los males que nos aquejan, ¿no? Y lamentablemente lo hacemos.
todo lo hace, ¿no? Aún dentro de la familia, no nos ponemos de acuerdo y estamos preocupados. Y cuando no salen bien las cosas, ¿qué hacemos? Nos echamos la culpa el uno al otro, ¿no? Y no encontramos la solución. Las cosas continúan y siguen y se añaden peor las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, como dice la palabra del Señor, echar. Cuando habla esta palabra de echar, el apóstol Pedro utiliza esta palabra, es como botar con fuerza. Pero el apóstol Pedro dice, toda nuestra ansiedad. Es posible que nosotros estemos soportando cosas grandes, pero también hay cosas pequeñas. Y decimos, bueno, las cosas grandes, Señor, tú te vas a encargar. Pero estas cosas pequeñas yo las voy a arreglar. Y no es así. Porque luego esas cosas pequeñas que pensabas que podías arreglar, no lo vas a lograr. Y luego se convierten en mayores, más preocupación. Por eso dice el apóstol Pedro, echen, lancen, dejen completamente y totalmente todas sus preocupaciones, toda su ansiedad en el Señor. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué dice que tenemos que hacerlo? Porque dice, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Pero qué lamentable que los hombres no entendemos. Siempre pensamos que nosotros somos los que tenemos que cuidarnos. Ahora, inclusive con la pandemia, ¿no? Si no nos cuidan los demás, bueno, nos vamos a contagiar. Así que yo me cuido. Con eso no quiero decir, hermanos, dejen sus barbijos y no vengan con eso. Pero hermanos, primero está Dios. Vamos a ponernos el barbijo, pero Dios está primero. Y si esto está en el Señor, aunque nos pongamos barbijo y nos lavemos con alcohol y con todo eso, igual podemos contagiar. ¿No? Pero dice, Él tiene cuidado de nosotros. A veces nosotros pensamos, ¿no? O sea, cuando en todas veces queremos resolver nosotros los problemas, ¿no? Pensamos, es como decir, ¿no? Dios, no sé dónde estás tú, pero además no conoces mi situación, así que yo tengo que encargar. Tú no lo puedes hacer, yo tengo que hacerlo. Eso es lo que decimos. Y pecamos de incredulidad. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? ¿No? ¿Por qué ustedes se preocupan qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a dormir? ¿Acaso Dios no conoce todas esas cosas? Dios lo sabe. Pero nosotros siempre decimos, Señor, ¿pero por qué me has dado una casa aquí en el Alto? ¿Por qué no me das una casa en Santa Cruz? ¿No?
pero al Señor le ha parecido darnos en el alto y tenemos que conformarnos. Muchos cometemos esa clase de errores. Yo también tenía que pedirle perdón al Señor. Cuando alguien me hablaba de tener un terreno, una casa en el alto, yo les digo, hermanos, me reía, porque yo pensaba tener mi casa y mi edificio en la ciudad. Y Dios por mucho tiempo, por muchos años, y casi al final de mi vida, he podido tener una casa. Porque Dios sabía cuánto yo he menospreciado y no he creído en que Dios es el que provee. Dios nos dice, ¿por qué se preocupan tanto? Dice, más ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si realmente nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra, tendríamos que creer y obrar en ese sentido, pero no lo hacemos. ¿No? No lo hacemos. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Nosotros podemos aparentar, ¿no? Inclusive, ahora sí he escuchado, yo voy a buscar ahora y voy a hacer esto y lo otro para el Señor. Pero si lo estás haciendo solo por cumplir, pero no sientes en tu corazón como el Señor está obrando en ti, igualmente no vamos a tener lo que necesitamos. ¿No? Por eso dice, no se afanen. El apóstol Pablo decía, ¿por qué se afanan ustedes? ¿Por qué no dejan todo en las manos del Señor? ¿No? Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿No? Dejar todo en las manos del Señor. Para terminar, hermanos, ¿no? El apóstol Pedro, vamos a recordar que en los capítulos anteriores escribía muchos aspectos de carácter doctrinal sumamente profundos. Y sin embargo, la carta del apóstol Pedro tiene un contenido y una enseñanza muy práctica para nuestra vida cristiana, como hemos visto ahora, y que cada uno de nosotros debemos aplicar. La primera cosa que quiero recordar, en la iglesia los jóvenes deben tener sujeción a los ancianos y a los hermanos mayores. En segundo lugar, todos los creyentes en la iglesia tenemos que aprender a someternos los unos a los otros en humildad. En humildad. Pero que esa humildad nazca en el corazón. No es una humildad superficial externa, es una humildad que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y esta humildad no solo tiene que haber dentro de la iglesia, donde esté, en el lugar donde nos relacionemos, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos. Esta debe ser la virtud que debe caracterizar a cada creyente, y esa es la diferencia que debe marcar. Los demás deben reconocernos por nuestra humildad.
que somos hijos de Dios. En tercer lugar, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, dice, Él nos exaltará. Pero si nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, Él nos va a humillar. Hermanos, busquemos, no, la humildad de nuestras vidas, Él nos va a elevar. Y yo quiero que Dios me exalte. Eso es lo más precioso que Dios puede hacer en nuestras vidas. Finalmente, ante las estrés y las preocupaciones que vienen a nuestra vida, que son de muchas maneras, debemos entregar todo al Señor. Porque Él conoce todo de nosotros, no hay nada que se le escape. Y confiar en que Él se encargará de todo. ¿No? Porque Él dice, Él cuida de nosotros. Y Él no va a fallar porque es un Dios, es un Padre perfecto. ¿No? Para nosotros puede significar o parecer que Dios tarda. Él sabe cómo estoy. Pero miren cómo continúo y Él no se da por entendido. Y no es así. Él sabe el momento y el tiempo oportuno cuando Él nos va a proveer. Pero dejemos al Señor. Creamos en Él. Y si hay momentos en que dudamos, hermanos, volvemos a lo mismo, pidámosle perdón al Señor porque estamos pecando de incredulidad, porque le estamos diciendo, Dios, realmente tú no conoces mi necesidad. Tú no sabes cómo estoy. Y sin embargo, Dios conoce lo mínimo de nosotros. Por eso, cuando dudamos en nuestro corazón, pidámosle perdón al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas y nos muestras, Señor, cómo tenemos que, Señor, sujetarnos y someternos los unos a los otros. Y solo podemos hacerlo, Señor, si tú revistes nuestras vidas con la humildad. Aunque muchos no queremos escuchar ni hablar acerca de la humildad. Muchas veces, Señor, es objeto de burla. Pero tú, Señor, pues, has establecido para que tus hijos, Señor, aprendamos y tengamos esa humildad. De tal manera, Señor, que tú, como dice tu palabra, nos vas a poner en un lugar de admiración. Nos vas a elevar, nos vas a exaltar, nos vas a dar, Señor, lo mejor. Señor, si hasta aquí más hemos estado atenidos a nosotros mismos y pensamos que la solución está en nosotros, nosotros tenemos que pensar, trabajar, buscar, pero no hemos dejado en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Y desde ahora, Señor, te entregamos todo. No solo las cosas significativas, sino también las cosas pequeñas.
todo, Señor, lo entregamos a ti. Y te pedimos, Señor, que tú te encargues de nosotros, porque somos tus hijos. Y tú nunca nos vas a dejar desamparados. Tú nunca vas a dejar, Señor, que pasemos vergüenza. Tú siempre, Señor, vas a mostrarnos y vas a presentarnos como personas admirables por nuestro testimonio delante de los demás. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, su actividad, trabajo. Señor, en este momento, de una manera muy especial, quiero clamarte y pedirte, Señor, de todo mi corazón, por mi hermana Raquel,